A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Paz del Señor. El título de nuestro programa del día de la fecha es ¿qué nos enseña la Biblia cuando nos habla del agua viva? Encontramos en la Biblia una cantidad de enseñanzas. Enseñanzas de Jesús, enseñanza a lo largo de la Biblia, enseñanzas en la ley de Dios, enseñanza de los santos hombres de Dios. Y también en muchas oportunidades se toman elementos para traernos una enseñanza, como en este caso va a ser el agua. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña cuando habla justamente del agua y especialmente del agua viva? Es sumamente interesante poder detenernos a escudriñar las Escrituras, a escudriñar la palabra de Dios y extraer el mensaje que nunca pasa de ser un mensaje actual. La palabra de Dios, aunque fue escrita hace muchos años atrás, es una palabra que siempre es actual. Y siempre hay un mensaje para usted, para mí y para todos los que abren el corazón para oír y prestar atención a la palabra santa de Dios. Vamos a ir a la Biblia, vamos a tomar la Biblia para poder estudiarla y vamos a encontrar una palabra de Jesús fue dicho a la mujer conocida como mujer samaritana. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, en el versículo 10, conocemos el relato de lo que ocurrió entre Jesús y esta mujer samaritana. Y en Juan capítulo 4, versículo 10, dice esta palabra. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí tenemos algo interesante. Una palabra de Jesús. La mujer samaritana es una mujer conocedora de la historia del pueblo de Dios, conocedora en parte de la ley de Dios, porque pertenecía al reino de Israel, el cual tenía como sede central en Gerizim, monte de Gerizim en Samaria. Allí estaba el monte donde estaban hablando Jesús y la mujer samaritana. Ahora bien, aquí tenemos la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos muestra que Jesús le dice, dame de beber, y si tú le pedirías a él, él te daría agua viva. Ahora bien, ya nos preguntaba a nuestro oyente, el hermano Gustavo, y nos decía, ¿el agua viva es el Espíritu Santo? Porque vamos directamente a lo que dice Juan 7 y vamos a encontrar estas palabras. Ahora, las Sagradas Escrituras es un manual que debe ser estudiado no sencillamente como una novela, como un diario, como un libro de historia, el cual se empieza en la página número 1 y se termina en la última, y ya se entiende todo, la introducción, el desarrollo, el desenlace y la conclusión. Las Sagradas Escrituras, más conocida como Biblia, es un conjunto de libros. Son más de 40 los escritores. El tiempo que tardaron en escribir las Escrituras fueron aproximadamente 1500 años. Entre los escritores, muchos de ellos no se conocieron entre sí. Por lo tanto, hay una verdad de Dios que fue revelada y que sigue siendo revelada. Es una palabra actual de gran enseñanza para nosotros. Por ello, tenemos que establecer el tema, tenemos que establecer la búsqueda y empezar a recorrer las páginas sagradas para encontrar el mensaje. Cuando aquí Jesús le responde,
tú le pedirías si él te daría agua viva, la mujer samaritana entendía perfectamente esta frase. Si a nosotros nos hablan de agua viva, entendemos qué significa agua viva, a qué se está refiriendo, por qué causa utiliza este término agua viva. En los tiempos bíblicos, donde Jesús pronuncia esta palabra, Él te daría agua viva. La mujer le dijo en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entendía en el sentido literal el agua viva. La mujer comprendía, y es necesario entender por qué comprendió que era el agua del pozo y por qué era agua viva. A partir de allí vamos a encontrar la expresión de Jesús que conlleva a una sed no solamente física, sino una sed en el interior, una sed espiritual. Y el agua, no solamente el agua H2O, que calma la sed física, sino un agua viva que pueda correr en nuestro interior para hacer muchísimas cosas interesantes y necesarias en nuestra vida. Por ello es interesante, estimado radio oyente, tomar toda la Biblia, toda la palabra de Dios, para comprender el verdadero mensaje. En muchas oportunidades la costumbre es tomar un texto y a partir de allí comenzar a hablar o dar explicaciones, o me parece, o me dijeron, o yo creo que significa, o esto podría significar. Hemos estudiado en programas anteriores, no debemos caer a las interpretaciones privadas. Debemos escudriñar la Biblia, debemos estudiar a lo largo de toda la Biblia para entender el correcto mensaje. En 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, reza lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos entonces el claro ejemplo y la clara palabra del apóstol Pablo, que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hemos leído al inicio en Juan capítulo 4, versículo 10. Hemos leído el versículo 10 hasta el versículo 12. Juan 4, 10 al 12. Como les decía, para entender las Escrituras tenemos que estudiar toda la Escritura que fue inspirada. No únicamente lo que se conoce como Nuevo Testamento, pues estaríamos privados de mucha información rica, de mucha información del inicio, de la génesis, del principio del cual brota esta enseñanza que esta mujer samaritana lo entendió. Cuando solamente lo escuchó, lo entendió. La pregunta es, ¿por qué entendió el término agua viva? ¿Qué significa agua viva a lo largo de las Escrituras? ¿Por qué Jesús tomó esta frase tan común y tan usual en el pueblo de Israel, al cual él le predicó?
¿Por qué lo utilizó? ¿Qué importancia tiene el agua? Vamos a estudiarlo a la luz de las Escrituras. Vamos a ir corroborando y agregando también todo lo que tenemos a la mano, porque la intención es crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que bien, tomemos esto como introducción a nuestro tema. Vamos a tener nuestra pausa musical aproximadamente cada 20 minutos. Así que primeramente vamos a dar lectura también a nuestros nuevos oyentes. Paz del Señor, hermano. Soy César Márquez. Está de bendición su programa. Bueno, bendiciones entonces para César, que nos está escuchando de aquí de la ciudad de Oberá. Bienvenido. Que la palabra sea de bendición para su vida. Otro mensaje: paz y bendiciones. Un gran saludo para toda la audiencia, en especial para mi hermano Gustavo. Muy lindo el programa. Soy Nehemías Jiménez. Bendiciones para Nehemías Jiménez. Un abrazo grande para Nehemías, que hoy nos está escuchando desde Concepción de la Sierra. Así que muchas bendiciones para vos, para tu familia. Y esperamos que la programación sea de bendición para tu vida. Así se siguen sumando, como les decía, oyentes que están con el deseo de escudriñar las Escrituras. Este deseo es maravilloso. Y a la luz de tu palabra es un programa justamente para esto, para que todos podamos entender, para que todos podamos estudiar. Tal vez no está el mejor maestro disertando la palabra. Tal vez no sea el más intelectual, el más entendido en la materia de las Escrituras. Pero sencillamente ténganme como alguien que quiere colaborar con ustedes para escudriñar las Escrituras, y sencillamente lo que vamos recibiendo de gracia, aprendiendo, aplicando, lo vamos compartiendo con ustedes. Porque el único deseo es ayudarnos para encontrar el camino correcto, para encontrar la felicidad plena, para encontrar una vida segura en las manos de nuestro Dios y de poder llegar a abrazar esa esperanza gloriosa, esa esperanza inefable, esa esperanza que no se puede explicar con palabras. El gran deseo de alcanzar la salvación de nuestras almas. Es lo único que deseamos, porque un día también nosotros estábamos en tinieblas, equivocados, lejos de Dios. La misericordia de Dios llegó a nuestras vidas. Y por ello, hoy estamos junto a un gran grupo de personas que nos ayudan, que colaboran para que la programación y la radio esté al aire permanentemente para compartir la palabra santa de Dios. El tema del agua viene desde el principio, estimado radio oyente. En el libro de Génesis encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que Dios hace, vamos a verlo en la primera página de la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a dar lectura porque es importante que podamos considerar el escrito sagrado. Génesis capítulo 1, abrimos la Biblia. Y la Escritura dice así, el versículo 1, primer capítulo, primer versículo de las Escrituras. La palabra Génesis significa principio. El versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El agua estaba desde el principio. Para que el hombre pueda existir, la Biblia declara que Dios formó al hombre de barro. Y cuando nosotros consideramos capítulo 1 del libro de Génesis, encontramos que separó la tierra, el versículo 10, ¿no? Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios vio que era bueno.
el agua está desde el principio. Como le decía, la creación del hombre tuvo que haber mezclado tierra con agua para darle forma a lo que fue un ser viviente después de que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Así fue el hombre, necesitó el agua también para ser formado. Seguidamente Dios quería ponerle en el huerto del Edén, y a pesar de que no llovía, subía un vapor que regaba, permitía que las plantas puedan crecer, desarrollarse. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, Génesis 2, vamos a ver que ya nos habla de el huerto del Edén. Un lugar maravilloso, precioso, creado por Dios para poner a los primeros pobladores de la tierra, hombre y mujer, Adán y Eva. Este lugar maravilloso, llamado paraíso, llamado Edén de Dios, este jardín, tenía agua. Versículo 10, Génesis capítulo 2, versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y la Biblia nos sigue hablando de estos ríos, cómo se llamaban, dónde iban a parar, pero salían del huerto del Edén, y del huerto del Edén regaba, este río era para regar el huerto. Es interesante porque cuando nos ponemos a estudiar un poco más, nos ponemos a investigar, vamos a encontrar la existencia del agua desde el principio, desde la primera página de la Biblia, y vamos a encontrarla después en la última página de la Biblia también. El agua es un elemento muy interesante para la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar que el término agua viva ya existía. Y este término viene a raíz de que tenemos datos realmente muy sorprendentes respecto a este tema, que vamos a ir compartiendo, datos por supuesto que usted lo puede corroborar, puede chequear, puede googlear, como es la forma en este tiempo, en nuestra era. Puede buscar estos datos, son de público conocimiento. Según un artículo nos dice que el agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra. El 70% de la Tierra es agua. Hay mucho más agua que tierra. El 70% de la superficie es agua. Agrega este mismo artículo algo muy interesante. Pero solamente el 97.5% de esa agua es salada. 97.5, casi la totalidad. Una mayor cantidad impresionante es agua salada. Es decir, que lo restante, el 2,5% de toda el agua que hay en la tierra es dulce. Solamente el 2,5%. Y esta agua dulce está en el hielo, los glaciares, en los polos, fríos, congelados. Allí está esa agua y también en el subsuelo muy profundo. Ahora, de este 2,5% del agua que hay en la tierra, que es muchísimo menos el agua dulce de lo que hay con respecto al agua salada, de este 2,5%, y aparte de lo que está congelado y lo que está debajo de la tierra, de esta agua dependen la agricultura, la industria y los más de 7.500.000 seres humanos que hay
en la tierra y por supuesto todos los seres vivos. Esto es impresionante. Tenemos una masa de agua que sabemos que es la mayor parte, es agua, 70%, pero de ese 70% el 97,5% es salada. Solamente 2,5% agua dulce. Y ya vemos que el plan de Dios es perfecto. La obra de Dios es perfecta. Pero encontramos características que en el tiempo de la Biblia arrojaba una enseñanza muy importante para los que vivían en aquel tiempo. Y hoy vivimos otro tiempo, otra cultura, otra tecnología, otro avance, pero nos encontramos con los mismos problemas del agua. Sabemos que, según la Organización Mundial de la Salud, en un artículo de julio del año 2024, dice que 1.400.000 personas mueren por año en el mundo por falta de agua. 1.400.000 personas mueren por falta de agua. De esto, la Organización Mundial de la Salud asegura que prácticamente son casi 1.000 niños que mueren por día por la falta de agua. Hay una escasez de agua terrible porque es poca el agua, las industrias, el hombre que está trabajando permanentemente pro bolsillo, pensando en su bienestar, está haciendo pedazos la creación de Dios. Ahora, esta falta de agua no es solamente en este tiempo que había, sino también en los tiempos bíblicos. Pero el término agua viva se puede encontrar rastreando en las Escrituras en tiempos del Génesis. Vamos a la lectura bíblica, Génesis. Vamos ahora al capítulo 26. Génesis 26, versículo 19. Dice así, contando la historia de Isaac y sus siervos. Génesis 26, verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva. Ya en el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, encontraron ciertos pozos que llamaban agua viva. ¿Por qué se llama agua viva? Pues vamos a ir a el original de esta parábola. Hacemos uso de la concordancia Strong en nuestra aplicación y vamos a que esta palabra utilizada como agua viva en Génesis 26, 19 es la palabra Jai. ¿Cómo se define esta palabra Jai en el hebreo? Esto que en castellano es agua viva, surge de la palabra que justamente es vida. La definición es vida, vive, vivo, fresco. En la segunda definición, vivo con vida. Fresco, planta, agua, vida o cosas vivas. Es un agua que es útil para la vida humana, para la vida de los animales, para la vida de los vegetales. Es el agua que nosotros consideramos o llamamos agua dulce, agua que puede ser utilizado para la vida humana. Nosotros necesitamos sí o sí el agua para vivir, pues nuestro cuerpo también, una gran cantidad está compuesta por el agua.
nuestro cuerpo también necesita mucha agua. Es recomendable, según los médicos, que tomemos en tiempos de calor entre 2,5 litros, 2 litros 800 de agua por día. Necesitamos sí o sí el agua. El agua viva es vida. Lo que ellos encontraron en el pozo era el agua que se podía tomar. Y había gran disputa, gran pelea entre los pueblos cuando se encontraba un pozo que tenía agua viva, agua dulce, agua que era para que pueda tomar los hombres, los animales y también el riego de las plantas. Aquí surge la palabra agua viva, es el agua que produce realmente vida. Es por esta causa que en contraposición a esto encontramos en las Escrituras cuando nos habla de, por ejemplo, el mar salado. En varias oportunidades en la Biblia nos habla del mar salado, que es más conocido como el mar muerto. Este mar muerto que pertenece a los tiempos bíblicos, aparecen en muchas oportunidades. Pero cuando se habla de este mar salado o mar muerto, es interesante saber por qué se llama mar muerto. Pues bien, vamos a echar mano a un diccionario para poder considerar también estos detalles, para ir encontrando el mensaje claro cuando dice agua viva. Lo que mayormente tal vez hemos escuchado es que, simplemente el agua viva representa al Espíritu Santo, como dice Juan 7, y allí encontramos simplemente interpretaciones. La pregunta es, ¿estarán de acuerdo a lo que dice realmente la Biblia? ¿Es esto lo que la Biblia realmente nos enseña? Aquí hay un mensaje muy, pero muy profundo. Nos está hablando de verdadera vida. Nos está hablando de algo totalmente necesario para alcanzar la vida. El mar muerto, nos dice nuestra enciclopedia que vamos a consultar, en este caso es la enciclopedia electrónica, el artículo es mar muerto. El mar muerto es un lago endorreico salado situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar, entre Israel, la parte de Cisjordania, de Palestina y Jordania, en la región del Oriente Próximo. Ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica atravesada por el río Jordán, que también incluye el lago de Tiberíades, más al norte. Los griegos le llamaban de otra manera. Vamos a ver un poquito más. Dicen, el Mar Muerto tiene 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros. Su superficie es aproximadamente de 810 kilómetros cuadrados. Recibe agua del río el Jordán, de otras fuentes menores y de la escasa precipitación que se produce sobre el lago, y el nivel de sus aguas es resultado del balance entre estos aportes y la evaporación. Una de las razones por la que el Mar Muerto es tan salado se debe a que está ubicado en una cuenca hidrográfica endorreica, es decir, no hay salidas. Los minerales que desembocan en él se quedan allí para siempre. La mayoría de los cuerpos de agua dulce tienen puntos de salida, como los ríos y arroyos, los que les permite disponer de los minerales disueltos que pueden fluir en ellos de otras fuentes. Hay varios ríos y arroyos que desembocan en el Mar Muerto, pero ninguno que drene hacia fuera. Aquí tenemos la explicación de por qué este lugar es considerado el Mar Muerto. No hay vida en ese mar, no hay vida, no hay peces. Las personas pueden flotar fácilmente.
tiene una temperatura de 25 grados, y eso está allí en Tierra Santa. Por lo tanto, se conocía lo que era un mar muerto o un mar salado, y también se conocía lo que era el agua viva. Esto es desde tiempos remotos, desde tiempos antiguos. Por lo tanto, la expresión de Jesús, agua viva, no es que el Señor utilizó en ese momento como un nuevo mensaje, como algo que traía revelador de cosas nuevas. No, el Señor utilizó lo que ya tenía este grupo de gentes, tenían conocimiento. Y a partir de allí extrajo la enseñanza exacta, correcta. Porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es sencillo. Es muy sencillo. Tenemos tantas indicaciones, como dice mi hermano Carlos, con tantas indicaciones en el mapa, es mucho más difícil perderse que encontrar el lugar indicado. Porque la Biblia nos enseña todo, absolutamente todo. En base a un problema que hay, que es real a lo largo de todos los tiempos, vamos a encontrar el mismo problema del agua. La ciencia aumenta, se va trabajando muchísimo sobre este punto, sin embargo la problemática existente es la misma y muchas veces peor. De allí el Señor extrajo una enseñanza clara para hablarnos de la verdadera vida. Y allí es donde ya se transporta hacia una necesidad no solamente del agua H2O, sino de la necesidad o de la sed que tenemos en el interior. Una persona puede vivir muchos días, muchos, sin comer, pero sin beber agua va a vivir muchos menos días. El agua es de vital necesidad. En la Biblia está establecido que el agua está relacionado con la vida. Las grandes sociedades, las grandes regiones y países y colonias y todos los grupos que se fueron asentando en distintos lugares, no es casualidad que siempre buscaron que en el medio de su nacionalidad, de su pueblo, de su comunidad, tenga agua. Difícilmente se forma un pueblo en un lugar que no hay agua, pues donde no hay agua no hay vida. Es por esta causa, estimados, que el mensaje de Jesús que vamos a extraer es maravilloso. Es muy profundo cuando hablamos de la necesidad verdadera que tiene el hombre. Y esta necesidad no surge solamente en este tiempo que nos toca vivir. Existe a través de los tiempos, a través de toda la vida humana. Es por ello que este mensaje fue dado en la antigüedad, fue utilizado por Jesús y es tan actual para nuestros días. Ya lo vamos a ver. Estamos avanzando bastante en lo que la Sagrada Escritura nos muestra respecto al agua viva, respecto al agua, y bueno, lo antagónico o lo contrario, el mar muerto. Estos elementos están en las Escrituras de tiempos antiguos, desde siempre. De allí Jesús extrae la enseñanza, la palabra, que nos va a llevar a un desenlace muy, pero muy profundo. Este llamado al agua viva, a la sed no solamente del agua física, sino de la sed espiritual interior que tiene el hombre y la mujer, hay una dura palabra de Dios hacia su pueblo Israel. Fue dicho por el profeta Jeremías. Jeremías escribe alrededor de 600 años antes de la llegada de Jesús. Vamos a buscar Jeremías capítulo 2.
versículo 13. Jeremías 2, versículo 13. Nos dice así. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí tenemos un mensaje poético del profeta. Un mensaje que se extrae de la vida real y es aplicable al interior del hombre, a la necesidad del interior del hombre. Han hecho dos cosas malas, dice así. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El Dios que tiene todo para darnos, todo lo que necesitamos. Pero dejaron a Dios, dejaron al Dios eterno. ¿Y qué es lo que hicieron cuando dejaron al Dios eterno? Cavaron para sí cisternas, hicieron aljibes, diríamos en nuestro lugar. Hicieron un reservorio de agua, hicieron una cisterna, pero esta cisterna está rota y no retiene el agua. Lamentablemente el hombre y la mujer en muchas oportunidades hace esto. Deja el agua viva, deja al Dios de la vida verdadera para seguir una cisterna que no le sacia la sed. Y aquí empezamos a preguntarnos, ¿nos sentimos saciados en la condición de vida que estamos hoy? ¿O tenemos una cisterna que permanentemente se queda sin agua? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando de repente cortan el agua? ¿Qué es lo que me pasa cuando tengo que ir a buscar agua con un balde y de repente también donde voy a buscar no tienen agua? Comienza una desesperación en el agua literal. ¿Y la necesidad o la sed espiritual acaso no es la misma y peor? ¿Cuántas personas en este tiempo, lejos de Dios, se apartan de Dios? No quieren el agua viva, no quieren el Dios de la vida, el Dios que va a hacer todo para que su vida y su alma sea saciada. Se apartan de Dios para seguir tras algo que supuestamente les trae un momento de alegría, un momento de placer, un momento de relax. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy vivimos una situación, se escucha mucho, el pensamiento, el orgullo del hombre ha subido de tal manera. Los que saben todo, tenemos más universidades, tenemos más tecnología, vivimos totalmente de otra manera, no como era antes, que no había nada. Eran pobres, ignorantes los de antes. Hoy estamos en lo más alto. Avanzamos tanto con el internet. Tenemos la información a un clic de distancia. Vamos creciendo en descubrimientos y más descubrimientos. ¿Pero estamos saciados? ¿Hemos saciado nuestra necesidad espiritual? ¿Tenemos paz en el corazón? ¿Tenemos seguridad?
de que vamos camino hacia Dios y vamos a escuchar las palabras, venid bendito de mi Padre? ¿Estamos siendo saciados realmente? Las estadísticas mundiales, las estadísticas comprobables, nos arrojan algunos datos que son bastante llamativos. ¿Han escuchado hablar de la depresión? ¿Han escuchado hablar sobre la ansiedad, sobre el estrés, el famoso estrés? Pensé que ya me moría, me dolía el pecho, me oprimía, me faltaba el aire, me desmayaba. Fui al médico y me dijo, es un poco de estrés. Hoy casi todo es estrés y depresión. La depresión no existe solamente entre la gente que no busca de Dios o no conoce a Dios. La depresión también está entre aquellos que leen la Biblia, aquellos que oran, aquellos que todavía no están saciados. Según la estadística, dice así en la página Visión General, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede llevar al suicidio. O sea, una persona se quita la vida. En todo el mundo se suicidan más de 700.000 personas cada año. La depresión es una enfermedad frecuente y potencialmente letal. Entre un 60 y 90% de las personas que se suicidan tienen síntomas de depresión. ¿Qué es la depresión? Cuando no le encuentro sentido a la vida. Cuando me encierro y no quiero hablar con nadie. Cuando no encuentro el norte a seguir. Me voy encerrando cada vez más. Estoy triste, estoy angustiado. Y esta es un campo donde el enemigo de Dios aprovecha para llevarse a tantas personas. Como vemos aquí, 700.000 personas por año, cada año, mueren por depresión. No de balde la Escritura dice que el enemigo es el príncipe de este mundo y se aprovecha de que las personas eligen mal, eligen una cisterna rota que cada tanto se queda sin agua, porque muchas veces no quieren ir al agua viva, que realmente sacia. En la estadística también, en otra página que publica del año julio del 2024, dice que cada año fallecen más de 3 millones de personas, sobre todo varones, debido al consumo de alcohol y de drogas. ¿Cuántas personas? Más de 3 millones de personas por año. Más de 3 millones de personas. Según la estadística, la mayoría hombres. ¿Se dejan llevar por qué? Por las drogas, por el alcohol y por toda la cantidad de adicciones que hay hoy. ¿Somos mejores nosotros que las generaciones anteriores? Que la que vivió en el siglo pasado, 2 siglos atrás, 10 siglos atrás. Somos mejores. La ansiedad del hombre, la necesidad, la sed que tiene el hombre y la mujer de Dios es exactamente la misma. Y las decisiones equivocadas tomadas por los hombres
en todos los tiempos ha sido de igual manera. Por eso no tenemos que engañarnos, solamente yo sufro, solamente yo estoy así, solamente yo y no voy a poder salir, no voy a poder cambiar, no voy a poder mejorar. Eso es mentira. Hubieron muchísimas personas igual que usted, estimado radio oyente, hace muchos años. Muchos han salido de sus infiernos personales y otros se han quedado. ¿Por qué se han quedado? Porque decidieron seguir bebiendo de la cisterna que está rota y no quisieron buscar al agua viva que es el eterno Dios y Creador. Como prueba de esto, porque usted no debe creerme a mí, debe creer a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que nos cuenta el hombre considerado más sabio de todos los tiempos, aparte del Mesías. El hombre llamado Salomón. Preste atención a lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a ver lo que dice. Eclesiastés 2, 1 al 10 dice lo siguiente. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas, he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto conservé conmigo la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Sigue diciendo, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. También este hombre trabajó, ganó lo que quiso. ¿Qué le faltaba a Salomón? ¿Qué necesidad material podría tener el rey de Israel? Todo lo que deseaba su corazón lo tenía. Sin embargo, declaró que ninguna obra de esa le saciaba. Ninguna obra de esa es la que realmente sacia la necesidad interior que tenemos. Hoy día
¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos saciados? Muchas personas que están buscando las cosas de Dios. Pero muchas personas que no están saciados. Muchas personas que oran, que ruegan a Dios, que hablan con Dios, pero no se sienten saciados. Como sugerencia, no vayamos a la cisterna que se queda sin agua. Vayamos al agua viva. Aquella agua que la mujer samaritana entendió perfectamente. Dame de esa agua para que no venga yo más a buscar el agua de este lugar. Ahora, cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, mujer, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora luego le dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio agua, tomó él, tomó su ganado, su familia? Jesús le dijo, yo te daré agua que salte para vida eterna. ¿Eres tú acaso el Cristo?, dijo la mujer, porque sé que ha de venir el Cristo. La mujer entendía que la necesidad que Jesús quería solucionar es la necesidad que tenemos, es la incertidumbre que tenemos. Estimado radio oyente, todos tenemos un alma que salvar. Nuestra vida es preciosa delante de los ojos de Dios. Lo que Dios más ama es nuestra vida. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí y nos ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, si en Juan 3:16 nosotros hacemos un cambio para bien, si pudiéramos borrar imaginariamente en Juan 3:16 la palabra mundo y ponemos nuestro nombre, para mí sonaría así: de tal manera amó Dios a José María, que ha dado su Hijo unigénito, para que si él cree puede tener vida eterna. Tal vez en su caso diría: de tal manera amó Dios a Gustavo, de tal manera amó Dios a César, de tal manera amó Dios a María, a Pedro, a Juan, a Ramón. Cuando entendemos que el amor de Dios es inmenso, que nosotros tenemos un valor realmente incalculable para Dios, Dios tiene un plan con nosotros. Dios quiere saciarnos realmente. Pero el punto viene cuando no todos están decididos a ir al agua viva, a la fuente de agua viva. Porque este varón llamado Salomón, después de haber estudiado tanto, después de haber investigado tanto la vida del ser humano, concluyó su libro en el mismo libro que estamos, Eclesiastés, capítulo 12. Último capítulo, Eclesiastés 12. Versículo 13 y versículo 14. Después de observar, después de ver, después de analizar todo, concluye este libro, Eclesiastés, diciendo lo siguiente. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este. Prestemos atención. El fin del discurso es este. El consejo final de un hombre que expuso la realidad de la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el todo del hombre: teme a Dios. Busca a Dios de toda mente, corazón y vida. Lo que enseñó el Maestro, lo que enseñó la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. No condicionemos a Dios. No le digamos a Dios: bueno, un poco te voy a servir, pero tal vez este poco no voy a poder servir, porque tú sabes que yo soy débil, que yo me cuesta esto, que mi papá, que mi amigo, que mi vecino. No, amemos a Dios. Él nos amó primero. Y el todo del hombre es buscar de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Él es el agua viva. Dios es el agua viva y envió a su Hijo Jesús como agua viva, el agua viva que continúa siendo agua viva. No comenzó el agua viva en la persona de Jesucristo. El Padre de Jesucristo es agua viva. Y Jesús fue enviado de Dios con el mismo mensaje de que Él es el agua viva. Por lo tanto, cuando se dice el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios severo, un Dios que no tenía misericordia, es mentira. Dios envió a Jesús. Dios, agua viva, y envió a Jesús también agua viva. Es por esta causa que el mensaje de Dios es muy profundo. Sencillamente debemos elegir si iremos al agua viva que realmente nos sacia, o seguiremos bebiendo del agua de la cisterna rota. Vamos a ver que hay una reprensión también del profeta Jeremías referente a este punto que ellos decidieron mal, se equivocaron. Se apartaron de Dios. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Jeremías 17, 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dios es el manantial de agua viva. Todos los días tenemos que volver a Dios. Tenemos preocupaciones, llevarla a Dios. Tenemos temores, tenemos miedo. Estamos pasando luchas, pruebas, dificultades, enfermedades, diagnósticos tal vez preocupantes, en muchos casos malos. ¿A dónde tenemos que llevarlo? A Dios. Sabiendo que Dios es todo en nosotros. Él nos trajo. Él nos conoce. Él quiere salvarnos. Él quiere hacer las obras en nosotros. Pero debemos ir a la fuente de agua viva, el agua que sacia. Por ello es que a pesar de que somos errantes, a pesar de que nos equivocamos, el profeta Isaías, vamos a ir al profeta Isaías, en el capítulo 58. Isaías 58 habla de una reprensión sobre el ayuno bíblico. El ayuno no es simplemente no desayunar. Ayuno no es decir, bueno, voy a hacer el ayuno de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana o hasta las 12 del mediodía. El ayuno más corto es de 24 horas.
Pero para ayunar también hay una condición delante de Dios para poder hacer correctamente este ayuno. Viene una reprensión interesante, Isaías capítulo 58, versículo 3 en adelante. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y la salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre la altura de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La Sagrada Escritura declara que si nos volvemos a Dios, si dejamos lo malo de nuestra vida, si abandonamos lo que realmente no nos hace bien, hay tantas cosas para detenernos a hablar de lo que leímos de Isaías que es muy profundo. Pero nos habla de un ritmo de vida. Nos habla de una costumbre de vida que hemos heredado. En este mundo al que vivimos, nosotros tenemos que combatir permanentemente. Combatimos contra la indiferencia. Combatimos contra la envidia. Combatimos contra el qué dirán nuestros amigos, nuestros vecinos. Combatimos contra una maldad que es utilizada por el enemigo, que no nos deja ir a la fuente del agua viva. Y que vivimos de repente, como dice el misionero, de tumbo en tumbo. Nos levantamos y damos 3 pasos y volvemos a caer.
Damos 5 pasos, volvemos a caer. Es que no estamos fortalecidos. Nuestro cuerpo no tiene el agua suficiente. Tenemos sed. Y si tenemos sed, empezamos a debilitarnos. Los labios empiezan a secarse. La lengua empieza a quedar amarga. Necesitamos agua. Esto en la vida literal, física. Y la espiritual es igual. Por ello, nada mejor que rendirnos a Dios. Buscar realmente a Dios. Buscar la renovación en Dios, en su verdad, en su justicia. Hace unos días visitábamos a un hombre que se encuentra privado de su libertad. También se llama José, como yo. Si me está escuchando, bendiciones para José. Me decía José, lamentablemente los errores de la vida me trajeron acá. Pero acá en este lugar comencé a escuchar las cosas de Dios. Pero al escuchar la radio, me encontré en que hay muchas cosas que no me están enseñando correctamente. Hay muchas dudas que tengo respecto a la palabra de Dios. Y necesito saber para mí y para compartir con la gente que está acá. Hay mucha gente que quiere saber la verdad. Hay mucha gente que quiere profundizar hacia aquello que realmente trae la paz al alma. Porque la paz de Dios es tener un encuentro con Dios. Entiéndame que saciar la sed no es pertenecer a una religión. No es pertenecer a un fichero de culto. Eso no es ir al agua viva. Agua viva no es una institución religiosa. Agua viva es rendirse a los pies de Dios, a los pies de su Hijo Jesucristo, e ir camino hacia su verdad y empezar a practicar la verdad de Dios. Abandonar lo que está mal y no tener miedo por abandonar. Porque todo lo que dejamos que a Dios no le agrada va a redundar en bendiciones. Nuestra hermana Ana, que también compartimos en estos días, nos decía, desde que escuchamos la palabra, empezamos a poner por obra. Hay muchas cosas que nos cuestan, pero abandonamos los hábitos que eran contrarios a Dios. Nos faltan muchas cosas, pero vamos camino a la perfección y queremos llegar a lo verdadero. No queremos lo parecido. Queremos realmente esa agua que llena nuestro ser. La Biblia nos enseña cómo tenemos que hacer para encontrar esa paz que viene de Dios, para encontrarnos con Dios. Porque hoy se nos ha presentado simplemente, no importa cómo venimos delante de Dios, Dios nos acepta, sí, todo eso es verdad. Venimos a Dios como estamos, pero no podemos permanecer como estamos. Porque Dios nos llama al arrepentimiento. Y arrepentirme es compungirme del mal que yo cometí. No me puedo arrepentir de lo que nunca aprendí que está mal. Y muchas cosas hicimos sin tener pleno conocimiento. Por lo tanto, no me pude haber arrepentido. Pero si hoy me entero de que hay algo que estoy haciendo que está mal delante de Dios, es momento de arrepentirme. Vengo a Dios pero arrepentido de lo mal que hice. Y se produce en mí, según las Escrituras, para que haya descanso del alma. Tiene que haber una conversión. ¿Y qué es conversión? Cambio de vida.
En Hechos de los Apóstoles está bien descrito la situación que le ocurrió a los israelitas, que fueron tan cegados que entregaron al Mesías. Estuvieron realmente dolidos cuando se enteraron, se dieron cuenta de lo que ellos habían hecho. ¿Ahora qué haremos? Ustedes han matado al que Dios le dijo Señor y Cristo. ¿Y ahora qué haremos? Dice el versículo 36. Al oír esto, el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Arrepentíos, arrepentíos. En el capítulo 3 del mismo libro, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertirnos? Reconocer que está mal, dejar de hacerlo. Convertir no es levantar la mano y decir, yo me convierto. Esa es la palabra de conversión. Convertirme es decir, hasta acá. Hice esto mal delante de Dios, pero ya no más. El prejuicio humano, el prejuicio del hombre que es orgulloso, no le permite reconocer, viendo no veréis. Leen y no quieren aceptar los que están leyendo. Orgullo humano. El orgullo humano le hace decir a los religiosos, mirá, este hombre está adulterando con otra mujer. Mirá, esta mujer adulterando con otro hombre. Y eso es terrible porque están adulterando. ¿Es verdad? Es verdad. Están adulterando de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Es verdad? Ahora, estimados, adulterar la palabra ¿no es lo mismo? Adulterar la palabra de Dios no va a tener la misma consecuencia que el que adulteró contra su mujer o contra su esposo. Si yo leo en la palabra de Dios de una manera y digo, no, vamos a hacer de otra manera. No, porque me dijeron que tengo que hacer de otra manera, porque el ministerio dice que tenemos que hacer de otra manera. ¿Eso no es adulterar? ¿Eso no es adulterar la palabra? ¿Eso no es cambiar lo que dice la palabra? Cada día, cuando vamos estudiando, investigando, el conocimiento marca un antes y un después. No lo sabía. A partir de que supe, empiezo a ser responsable. Soy responsable porque sé. Y si hago en contra, soy responsable. Dios pretende que nosotros podamos ser guiados por Él. Jesús vino como agua viva. Dijo el agua que salte para vida eterna. Jesús le dijo también a los judíos en una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad de los tabernáculos, en Juan 7, la Sagrada Escritura declara lo siguiente. Juan 7, versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, fiesta de los tabernáculos, fiesta que por misericordia de Dios estamos obedeciendo. Y ojalá que usted también sea parte de esta celebración tan maravillosa. Nada de lo que Dios estableció es para su mal. Lo que Dios estableció es para su bien.
es para la alegría, es para la paz, para el compartir, para aprender a vivir realmente como es el plan de Dios. Estando en esta fiesta de los tabernáculos, el último y gran día, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya no el agua H2O, agua física. Si tiene sed en el interior, si necesita la fortaleza de Dios, si necesita encontrarse con Dios y rendirse y decirle a Dios: Señor, yo quiero que seas el guía real de mi vida. No quiero mediocridad. No quiero ser tibio, más o menos. No quiero ser un poco con Dios y un poco con el mundo. Quiero servirte realmente. Si alguno tiene sed, decía Jesús, si alguno quiere abandonar esta vida que no le llena, que no le sacia, esta incertidumbre, si tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el que cree en mí, como dice la Escritura, la pregunta es: ¿cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice que tenemos que creer en Él? ¿Qué es creer en Él? ¿Simplemente manifestar que Él es el Hijo de Dios? ¿Eso es creer? ¿Solamente decir que Él es el Hijo de Dios? Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿pero se salvan? ¿Le alcanza ese creer para salvarse? Por supuesto que no. Si recorremos a nuestros vecinos en este momento y hacemos una manzana completa y preguntamos a las personas: ¿usted cree en Jesús? ¿Qué cree usted que va a ser el resultado? Que la gran mayoría cree en Jesús. ¿Creen como dice la Escritura? No. ¿Cómo dice la Escritura que tenemos que creer en Él? Cuando creemos, cuando nos rendimos a Él, dejamos de servir a los hombres. Dejamos de vivir la religiosidad. Empezamos a mirar los verdaderos intereses de Dios. No nos olvidamos de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos liberados. Y empezamos a trabajar para que otros también sean liberados, como lo fuimos nosotros. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Para qué va a venir a nuestra vida el Espíritu Santo de Dios? Para libertad, ¿verdad? Ahora, ¿libertad de qué, estimado? ¿Cuál es la libertad que viene por medio del Espíritu de Dios? Ahora somos libres. ¿Libres para qué? ¿Libres para seguir la vida pecaminosa? ¿Libres para seguir la vida como todos viven en contra de la voluntad de Dios? ¿Para vivir como vive la gran mayoría? ¿Adulterando y cambiando las verdades de Dios, la palabra de Dios? ¿O libres porque abandonamos esa forma de vida que a Dios no le agrada? Porque aceptamos el plan trazado por Dios. Porque vamos a ser saciados cuando creemos en el Señor y nuestra vida comienza a cambiar paulatinamente. Pero esa es una decisión que tiene que tomar cada individuo. Nadie puede empujarle a esa decisión y nadie debería trabarle en esa decisión. Porque un padre no puede salvar a su hijo, un hijo no puede salvar a su padre, un esposo no puede salvar a la esposa y la esposa no puede salvar al esposo. Un congregante no puede salvar al pastor y el pastor no le puede salvar al congregante. El feligrés no le puede salvar al sacerdote y el sacerdote no le puede salvar al feligrés.
La decisión es personal, es para con Dios. Si sentimos la sed de Dios, la necesidad de abandonar lo que nos aparta de Dios, porque lo que nos aparta se llama pecado, y ese pecado puede ser una ansiedad, puede ser un mal hábito, o puede ser la falta de temor para servirle al Señor como Él me pide en su palabra. Cuando echamos nuestra ansiedad ante el Señor, las cosas que son difíciles tal vez, que nos cuestan, Dios empieza a saciar nuestro ser, porque Él perdona todos nuestros pecados. Eso es verdad. Pero recordemos el mensaje a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te condenan? ¿No se quedó ninguno? Yo tampoco te condeno. Ahora, ¿qué le dijo? Vete, pero no peques más. ¿Y a nosotros qué nos va a decir? No hay problema, podés hacer lo que quiera, total yo morí por vos, pagué por tus pecados, así que vos podés ir y venir cuantas veces quieras. Y vas salteando, te pones 2 escalones y estás miembro y ahora pródigo, miembro, después pródigo, después miembro, después pródigo. ¿Creemos que Dios es un Dios para un juego? ¿Tomamos tan livianamente lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros? Si vivimos así, viviremos una vida que nunca tendremos la paz de Dios, la paz verdadera, la paz que es el shalom de las Escrituras. No solamente la ausencia de la guerra, es la seguridad en Dios, es la seguridad de que voy a hacer como Dios me pide, no importa otra cosa. Voy a hacer como Dios me pide en su palabra. Voy a vivir como Dios quiere. Para muchos seré el ridículo. Para muchos seré, ¿qué te pasó? Te lavaron la cabeza. Pero para Dios seré el que ocurre una fiesta en el reino de Dios. Porque si hoy me arrepiento, y si hoy busco decidir realmente obedecerle a Dios, el reino de Dios se goza y comienza a hacer fiesta. Así que depende a dónde ponemos la mirada, depende de lo que buscamos, es lo que vamos a alcanzar. Quiera Dios ayudarnos para que podamos disfrutar del agua viva.